llegado por fin la Unión Europea y el Reino Unido para establecer cuáles van a ser sus relaciones a partir del 1 de enero del próximo año, ahora que se ha producido el Brexit. Tenemos una pequeña nota al respecto. We have finally found an agreement. Acuerdo comercial histórico, in extremis. Es el que alcanzaron el jueves el Reino Unido y la Unión Europea para definir su relación comercial a partir del 1 de enero de 2021, cuando el Reino Unido saldrá definitivamente del mercado único y la unión aduanera. Ambas partes celebraron el acuerdo. I think this deal means a new stability and a new certainty. Creo que este acuerdo significa una nueva estabilidad y una nueva certeza en lo que ha sido a veces una relación conflictiva y difícil. Seremos su amigo, su aliado, su apoyo y, de hecho, que nunca se olvide, su mercado número uno. Your number one market. So now is the time to turn the page. Ahora es el momento de dar vuelta a la página y mirar hacia el futuro. El Reino Unido es un tercer país, pero sigue siendo un socio digno de confianza. Somos aliados desde hace mucho tiempo. Compartimos los mismos valores e intereses. We share the same value and interests. Sin un acuerdo, las relaciones entre ambas partes habrían pasado a regirse por las normas de la Organización Mundial del Comercio, que implican aranceles, cuotas y muchas formalidades burocráticas que amenazaban con colapsar los puertos británicos, provocar desabastecimiento de productos y disparada de precios. Ahora la Unión Europea ofrece a su ex socio un acceso inédito, sin aranceles ni cuotas, para su inmenso mercado de 450 millones de consumidores. Esta apertura irá acompañada de condiciones estrictas. Las empresas del Reino Unido deberán respetar un número de normas en materia de medio ambiente, derechos laborales y fiscales, para evitar cualquier competencia desleal. Ahora el histórico texto debe ser ratificado por el Parlamento Europeo y los diputados británicos. We've taken back control of our laws and our destiny. Hemos retomado el control de nuestras leyes y nuestro destino. Hemos retomado el control de cada aspecto de nuestra regulación de una manera total y sin restricciones. A partir del 1 de enero estaremos fuera de la unión aduanera y del mercado común. Las leyes británicas serán creadas solamente por el Parlamento británico, interpretadas por jueces en cortes del Reino Unido, y la jurisdicción de las Cortes de Justicia Europeas llegará a su fin. Bien, la verdad que esto es una gran noticia para Europa en general, para la Unión Europea, también para el Reino Unido, porque finalmente la salida del Reino Unido de la Unión Europea no va a significar lo que se temía, que era imposición de aranceles en el comercio, entre otros aspectos, ¿no? En el comercio entre el país y la organización, ¿no? Finalmente, el Reino Unido va a tener acceso al mercado europeo sin aranceles, aunque se van a restablecer las aduanas, lo que implica costos administrativos. El tema pesquero, que era un tema muy delicado, aun cuando no representa mucho en términos de volumen de comercio. Lo que pasa es que las aguas británicas son muy ricas en pesca y hay zonas de Francia pesqueras y también de Bélgica que dependen económicamente de lo que han estado pescando en las últimas décadas de ahí. Entonces era socialmente muy sensible para estos dos países en particular el tema de que se siguiera con un acceso a las aguas británicas como habían tenido hasta entonces en virtud de la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. Entonces eso se va a mantener por unos años, aunque de manera más reducida, va a ir progresivamente reduciéndose ese acceso a las aguas británicas. Y después también un tema muy importante que bloqueaba la negociación era esto de que, digamos, el Reino Unido no se alejara demasiado de la normativa europea en términos laboral, social, ambiental, que le pudieran dar, digamos, que no liberalizara demasiado esas normas, alejándose de las exigencias europeas, de tal manera que no fuera a crear una ventaja competitiva demasiado grande a las empresas británicas respecto de las europeas. Entonces, sobre ese punto también
se ha llegado finalmente a un acuerdo y otros aspectos que finalmente, bueno, diremos de los que se irán conversando más adelante. Pero en todo caso es una muy buena noticia, realmente la noticia del día que se esperaba, porque ya se temía efectivamente que se llegara a una solución, a una salida del Brexit llamada dura, o sea, sin ningún tipo de acuerdo. Bien, dicho esto, pasamos ahora al otro tema que tenemos en la agenda, que tiene que ver con el estatus de Jerusalén y también de Belén. Estamos en época navideña, así que tenemos al respecto también un reporte. Adelante, por favor. La ciudad palestina de Belén, donde según los cristianos nació Jesucristo hace 2020 años, luce sin turistas debido al nuevo coronavirus. Las restricciones sanitarias llevaron al cierre de la Basílica de la Natividad y la cueva, donde según la tradición nació el Hijo de Dios, pero no son las únicas imposiciones que rigen en la ciudad. Antes de la pandemia, los habitantes de Belén ya no podían desplazarse a ciudades como Jerusalén sin el permiso de Israel, al vivir en territorio ocupado por el Estado hebreo desde el 1967. La ciudad de Jerusalén, considerada sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, aún es disputada por israelíes y palestinos. Israel ha ejercido una soberanía de facto sobre el terreno, aunque esta no ha sido reconocida internacionalmente. Incluso declaró a la ciudad como su capital en 1980, mientras que los palestinos designaron a Jerusalén del Este como la sede de su futuro Estado. En los acuerdos de Oslo, suscritos en 1993 entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, se estableció que el estatus de la ciudad sea abordado como parte de un acuerdo de paz. El plan era definir dos estados, uno palestino y otro israelí, pero la falta de entendimiento llevó a una escalada de violencia sin fin. En el 2017, las tensiones se reavivaron luego de que Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Paraguay decidieran asentar sus embajadas en Jerusalén, ya no en Tel Aviv, reconociendo así el estatus de la capital de los hebreos. La iniciativa del gobierno de Donald Trump puso a Washington en contra de las decisiones de la ONU sobre esta materia y en abierta oposición al resto de potencias occidentales. Los palestinos expresaron su desacuerdo con Israel en los llamados Viernes de la Ira e incluso enfrentando a fuerzas israelíes en la Palestina ocupada, en Cisjordania, la Franja de Gaza y en Jerusalén Oriental, mayoritariamente árabe. Bien. Efectivamente el tema de Jerusalén es complicado. A ver, hagamos un pequeño resumen histórico. Creo que tenemos unos mapas Medio Oriente. A ver, ya, bueno, siempre hay que ubicar los países, siempre hay que hacer un zoom, ¿no? Un zoom. Ahí ven a Israel chiquitito, ¿no? Con el territorio de Cisjordania que está en blanco. Bueno, Jerusalén está, como pueden, Israel quiero decir en marrón, ¿no? Y tienen a Cisjordania, que es el pedacito blanco, que se supone que ahí tiene que establecerse un Estado palestino de acuerdo a las normas internacionales. Después tenemos otro mapa un poquito más ya de la zona de Cisjordania, y Jerusalén, como pueden ver, está ahí. Ahora, ¿qué pasa con Jerusalén? Esto es Cisjordania, que ha sido dividida de acuerdo a una, digamos, en términos de control, ¿no? Por un acuerdo que se firmó el año 95. Pero lo que hay que primero recordar es cómo se creó Israel. Israel se creó en virtud de una decisión de Naciones Unidas en 1947 que previó una partición de lo que es Palestina, creándose un Estado israelí y un Estado que sería para los palestinos. Y se decidió que Jerusalén tendría una administración internacional por ser una ciudad, pues, que es importante por tres religiones, ¿no? Pero se produjo una guerra, los países árabes, ningún país árabe aceptó la existencia y la creación de Israel, entonces atacaron al novísimo Estado que declaró su independencia en 1948, pero Israel se impuso a todos sus vecinos. Y en 1949 conquistó una serie de territorios y también conquistó la parte occidental de Jerusalén. Y entonces hubo una especie de status quo
¿no? Donde sin ser reconocida Israel, pero sin embargo ya nadie se metía con Israel, por lo menos durante, bueno, sí, nadie se metía. Sí han habido escaramuzas más o menos graves a lo largo de los años siguientes. En el año 1967 se produce la Guerra de los 6 días, ¿no? En la que Israel derrota a 3 países árabes vecinos, Egipto, Siria y Jordania, y ocupa lo que ahora es Cisjordania, ese pequeño territorio blanco que hemos visto, que está en blanco, que vimos en el mapa que estaba en blanco. Y también la parte oriental de Jerusalén, ¿ok? Y el año 80 decide anexar Jerusalén, toda Jerusalén, ¿no? Y convertirla en parte de Israel. Y por supuesto, haciendo eso está violando la ley internacional. Y entonces, actualmente, ¿qué ha hecho? Bueno, Israel al mismo tiempo ha ido construyendo barrios exclusivos para judíos, ¿no? Las famosas colonias judías, en torno a Jerusalén, o sea, aislándola del resto de Cisjordania. Y en la parte oriental, que es mayoritariamente de población árabe o palestina, lo que ha hecho Israel también es ir poco a poco, ¿no? Ir insertando población judía, utilizando leyes que, por ejemplo, leyes que permiten, derribar, ¿no? O expulsar a palestinos porque están en construcciones ilegales, ¿no? Allá hay efectivamente una serie de construcciones ilegales y utilizando estas normas administrativas se han ido expulsando a palestinos, lo que ha permitido después a judíos instalarse. Entonces, de alguna manera lo que está haciendo Israel es asfixiando un poco a la población o reduciendo a la población palestina de la parte oriental. Ahora, hay que ver también, a veces uno dice, hay que ver también la parte religiosa, es que en esa parte oriental de Jerusalén, ¿no? Están las ruinas, ¿no? Los últimos vestigios del antiguo gran templo judío construido en principio, algunos dicen por Herodes, ¿no? Herodes, el Herodes que después persiguió a Jesús cuando nació, ¿no? O algunos dicen que en realidad ha sido por un hijo suyo. En fin, el tema es que ahí está el gran templo, el segundo gran templo de Jerusalén, y el famoso Muro de los Lamentos se ubica ahí también, ¿no? O sea que para los israelíes Jerusalén es su ciudad, ¿no? El problema está en que la mitad oriental está habitada en gran parte no por judíos, sino por árabes, por palestinos. Entonces, ahí hay un problema muy grande, ¿no? Lo que hizo Donald Trump al finalmente aceptar abrir la embajada norteamericana en Jerusalén, bueno, no en Jerusalén oriental, sino en el occidental, constituyó claramente un desafío a la ley internacional, ¿no? Y por supuesto generó una serie de tensiones adicionales. Antes de pasar a la pregunta, hablemos rápidamente de Belén. Belén, ¿podemos pasar otra vez al mapa? El mapa de Cisjordania. Ya, bueno, mientras me pasan el mapa, vamos a verlo de nuevo, que ya lo vimos. Belén está ubicado en la parte, ¿qué pasa? Que cuando hubo un acuerdo en 1900, ahí lo tenemos. Cuando hubo un acuerdo en 1995 entre los palestinos e Israel, ya cuando los palestinos habían decidido por fin aceptar la existencia de Israel como Estado, ¿ok? Habían decidido unos años atrás y se firmó un primer acuerdo en 1993 y después 95. Entonces dijeron, ¿saben qué? Ok, vamos hacia la creación de un Estado palestino. Mientras tanto, vamos a dividirnos la administración de ese territorio. Entonces, una parte menor va a estar bajo administración civil y de seguridad por los palestinos. Después, una parte mayoritaria, alrededor del 60%, administrada por Israel, tanto a nivel civil como en términos de seguridad, y una parte mixta, ¿no? Una parte donde sería que de 20% más o menos, si mal no recuerdo, administrada civilmente por los palestinos y, desde el punto de vista de seguridad, por Israel. Belén queda al sur de Jerusalén y está en una parte administrada tanto a nivel civil como de seguridad por los palestinos. Entonces, ese es el estatus jurídico y político de Belén. Bueno, espero haber sido suficientemente claro. Pero bueno, ahí lo dejo. Vamos a hacer un corte ahora,
Pero antes de eso, por supuesto, tenemos que recordar nuestra pregunta, que es altamente política, por supuesto. Entonces, acá sí tenemos política, y es: ¿cuál es el origen de Papá Noel? Con la respuesta regresamos en un rato. Bien, nuestra ficha país es, bueno, obviamente para estas épocas es el Vaticano. Nombre oficial: Estado de la Ciudad del Vaticano, Santa Sede. Superficie: chiquitito, ¿no? Menos de 1 kilómetro cuadrado, son unas cuadritas apenas de Roma. Y bueno, el idioma obviamente italiano. Latín es el idioma para las encíclicas, que son esos documentos que elabora el Papa, ¿no? Que elabora el Papa con sus grandes mensajes, en fin. Después la moneda, pues el euro, porque claro, y la bandera, ahí la tienen. También creo que tenemos unas imágenes. Bueno, lo que sí tenemos que aclarar es que ahora ustedes ven que el Vaticano es nada, pues, ¿no? Pero el Papa tenía muchos territorios hasta 1870, como pueden ver ahí. El Papa, los estados pontificios ocupaban gran parte de Italia. Y eso fue así durante siglos. Es más, los papas han hecho guerras, como cualquier soberano de Italia, de Europa en su momento, ¿no? Y hacían guerras territoriales, ¿no? Y tenían, como pueden ver, una gran extensión territorial. Pero llega el momento de la unificación italiana, porque Italia, como pueden ver, estaba muy dividida, y recién en 1860 y poco antes de 1870, ¿no? 66 me parece que fue, se unifica Italia, y en ese momento el nuevo reino de Italia decide pues hacerse de los estados pontificios, y en 1870 completa todo y se pierde, digamos, la independencia del papado como un país o como un estado, si se quiere. Recién en 1929 hay un acuerdo que se llaman los Acuerdos de Latrán, en que se firma entre el Estado italiano, que para entonces estaba gobernado por Benito Mussolini, y el Papa para crear finalmente lo que es el Vaticano actualmente, ¿no? Y lo que es el estatus jurídico actual. Entonces, ese es un poco el origen, ¿no? del Vaticano. Como pueden ver, pues ya se perdió toda esa época en que el Papa tenía territorios como cualquier gobernante. Tenemos algunas imágenes. Miren ustedes, bonitas imágenes, ¿no? En perspectiva, ¿no? Ahí la tienen. O sea, es realmente pues una pequeña fracción, creo que es el 7% de la ciudad de Roma en total. O sea, es realmente nada, ¿no? Y lo pueden ver, es realmente muy chiquito, pero es un estado, tiene estatus de estado, ¿no? Después, tenemos también una serie de fotos, en fin, una gráfica, ¿no? Ahora es un estado, y por lo tanto firma tratados con los países, claro, para digamos determinar el estatus de la Iglesia, en particular en los diferentes países, porque la Iglesia tiene una realidad local, como en el caso del Perú, por ejemplo, ¿no? Tiene una realidad local, obispos, pero también tiene un cardenal que es nombrado por el Papa, ¿no? El presidente de la Conferencia Episcopal en el Perú es nombrado por los propios obispos de acá, ¿no? Pero los obispos son nombrados por el Papa, ¿no? Y quien dice Estado dice también embajada, y dice también diplomacia. Y el Papa, por lo tanto, también tiene embajadores, ¿no? Acá lo tienen a mi tocayo, el Papa Francisco. Tiene también embajadores. ¿Y cómo se le llama al embajador? Se le llama nuncio, ¿no? Y entonces acá en el Perú hay un embajador, ¿no? Y está la embajada del Vaticano, es la nunciatura, ¿no? Y la nunciatura queda al frente del Ministerio de Trabajo. Pasan por ahí está la nunciatura, ¿no? Entonces, es como cualquier otro estado, solo que claro, tiene un nombre distinto. Creo que seguimos con... Acá tenemos la famosa Capilla Sixtina, y acá algo interesante, ¿no? Miren la Guardia Suiza. Estos son, lo que viene a ser la Guardia Papal, ¿no? Es interesante, esto de Guardia Suiza tiene un origen histórico. Los suizos, que muy rápidamente dejaron de ser parte de las guerras en Europa, ¿no? De volverse neutrales, sin embargo eran muy buenos guerreros, buenísimos, ¿no? Y entonces
los reyes de Europa contrataban a sus guardias suizas, eran unos mercenarios, ¿no? Buenísimos los mercenarios. Y también, pues, claro, Italia también, bueno, entonces esto, el Papa, por supuesto, también tenía su guardia suiza, y desde entonces, como pueden ver, están vestidos como si fueran del siglo XVI. Los españoles que vinieron acá, Francisco Pizarro, están vestidos más o menos así, con ese casco, igualito, ¿no? Vienen de esa época. Bueno, tengo que ir corriendo porque se me está yendo el tiempo hablando de varias guardias suizas. Bueno, el tema está en que es una cosa interesante que ha quedado como un vestigio de la historia. Y finalmente, antes de pasar a la respuesta a la pregunta, porque ya se me está yendo el tiempo, un afiche de cine, les recomiendo esta película. ¿La puede pasar? Porque muestra un poco lo que es, ahí está, Escarlata y Negro, porque es un poco, ahí se ve en esa película que es de la Segunda Guerra Mundial, que es sobre un obispo irlandés que ayudó a mucha gente a escapar de los nazis, sobre el estatus que tiene el Vaticano, y ya en esa época se muestra muy bien. Esa película se la recomiendo, es muy interesante. Bien, ahora sí, hacemos el corte que me están pidiendo hace rato y regresamos con la respuesta. Bien, rápidamente, el origen de Papá Noel en realidad es un obispo que se llama San Nicolás, llamado San Nicolás de Bari. Es un obispo que vivió en la época del Imperio Romano entre 270 y 345. Él estaba en lo que es ahora Turquía, ¿no? Fue obispo ahí y estaba como en la ciudad de Mira, abajo, al lado de la costa, la ciudad de Mira. Y ahí, él murió ahí, ¿no? Era muy conocido por repartir regalos a los niños, pues, en fin. Y de ahí San Nicolás en Europa se le llamó, en Alemania sobre todo, es una palabra que es Niklaus, ¿no? Niklaus, una cosa así, y se convierte en Santa Claus. Bien, aquí tienen una imagen de él, ¿no? Y ese es el origen. Bien, muy rápido.